Muy buenos días, el tema de hoy es paciencia. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versos 36 al 39. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Paciencia. Hay momentos en cuales el Señor a usted y a mí nos prueba la paciencia. La paciencia es cuando estamos viviendo una situación en la cual el Señor quiere que usted y yo nos fortalezcamos en la fe, no en las pruebas, no en la situación, no en la circunstancia, sino en la fe. Hay patriarcas del Antiguo Testamento que fueron probados en la paciencia. Uno de ellos, por ejemplo, fue Moisés. Un hombre que fue probado en la paciencia, un hombre que era un carácter rudo, soberbio, arrogante, prepotente, pero cómo fue probado con la paciencia para dirigir al pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto y pasarlo por el desierto. Fue probado en su paciencia. Otros, por ejemplo, José, otro hombre que fue usado por Dios en sueños, como el Señor le hablaba en sueños y cómo Dios lo iba a usar y que lo llevó a Egipto para que gobernara en Egipto. Pero todo ese proceso que llevó José tuvo que vivir de desacrédito de los que lo rodeaban, inclusive sus hermanos, que no lo amaban, no lo querían, y que tuvo que ir a Egipto, pero en Egipto aún así estuvo también en la cárcel. En la cárcel Dios también lo usó con la revelación de los sueños, aún a los que estaban en la cárcel, los que dirigían la cárcel. Fue muy usado por Dios, pero ¿por qué? Porque fue probado en su paciencia para el momento en que el Señor lo iba a usar. Yo no sé qué situación, circunstancia esté usted viviendo, pero la paciencia es importante, ya que es un fruto del Espíritu Santo, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa paciencia del Espíritu de Dios, no la paciencia nuestra, porque la paciencia nuestra tiene un límite, y ese límite es cuando sale ese viejo hombre a relucir: el carácter, el orgullo, la altivez, las malas palabras, malas acciones, malas decisiones. Pero cuando le pedimos la dirección al Espíritu Santo, encontramos la paciencia que la tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habitaba el fruto del Espíritu Santo para vivir ese proceso de la cruz, para ser llevado desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Y es por eso que usted y yo tenemos un propósito en Dios, no en el mundo, no en la casa, no en la familia, no en el matrimonio, no con los hijos, no con el trabajo, no con el ministerio. Es en Dios, y Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probar nuestra paciencia. Por esa paciencia, como le decía, debemos alimentarla en la fe, ya que esta es una prueba que Dios no parece acordarse de la palabra que nos dio en el pasado, una palabra de promesa en la cual le encontraríamos la respuesta, pero nos habla también de que la paciencia debemos perseverar para poder ser exaltados y sacados de ese nivel para otro nuevo nivel, ya que este examen pone a prueba la paciencia de cada persona, de cada líder, discípulo, inclusive pastores, forzándolos a confiar en que Dios los usará, pero en su tiempo y a la manera que el Señor tiene preparada, ya que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios, y en esta prueba Dios reta a cada uno de nosotros a esperar, a fortalecernos en la tribulación sin llegar a quejarnos. Para crecer en la paciencia, usted y yo debemos soportar el dolor o los problemas sin perder el dominio propio o sin causar malestares a otras personas o a los que tenemos en nuestro entorno. Y por eso debemos forjarnos en la oración, en el clamor y el ayuno y en la palabra. Que la palabra sea fortaleciéndonos y renovándonos a diario. Se debe tolerar calmadamente sin tratar de provocar ciertos adelantos carnales, en los cuales la obra de Dios se puede desviar y tergiversar, y puede inclusive traer personas en las cuales nos lleve al desánimo y a creer que realmente Dios no está en el asunto, o que Dios no nos está llamando para ese propósito. Pero el propósito para pasar esta prueba, cada uno de nosotros tiene que ceder todos los derechos a Dios y saber esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo es importante que usted y yo le cedamos todos los derechos a Dios? ¿Por qué? Porque hay veces nos creemos, como dice la palabra, sabios en nuestra propia opinión. Yo me conozco, yo sé cómo actúo, yo me conozco mi manera de actuar, mi manera de hablar, yo conozco esta situación, ya he vivido esta situación. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no le cedemos los derechos al Señor en esa área de nuestras vidas. Muchas personas, inclusive el carácter, no se lo han entregado al Señor y creen que pueden dominar el carácter. Pero cuando se encuentra una prueba difícil, ahí sale a relucir ese viejo hombre, orgulloso, prepotente, altivo y hasta malintencionado y mal hablado. Por eso debemos cederle al Señor todos nuestros derechos y saber esperar, ya que el tiempo de Dios brinda la oportunidad de crecer en la fe. Y esa fe se va fortaleciendo día a día.
Usted se imagina cómo el Señor tuvo que probar la paciencia a Moisés para poder sacar este pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Cómo el Señor le probó la paciencia y fue probado en todas las áreas Moisés. Y pudo superarlas, sí, con el Señor pudo superarlas porque pudo llevar el pueblo por todo este tiempo durante 40 años. Ya que la paciencia purifica los motivos y nos lleva a tener las actitudes correctas. Ya que durante el tiempo de espera, Dios nos mostrará áreas que tenemos que cambiar. ¿Qué áreas tenemos que cambiar? Los pensamientos, las actitudes, los recuerdos, de pronto una situación que como que nos lleva a la zozobra, la incertidumbre, pero no la hemos entregado. ¿Cuál es la situación que está pasando en el cual ha sido probado varias veces en esa situación? Y es precisamente la paciencia, que de pronto dice otra vez lo mismo, otra vez la misma situación, otra vez el problema con mi esposa, otra vez este problema con mi esposo, otra vez este problema con mi hijo, otra vez este problema en mi trabajo, otra vez este problema con este discípulo, otra vez este problema con el liderazgo, con el ministerio. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está probando? Que no hemos permitido que la paciencia sea probada y sea pasada para ese nuevo nivel a través de la fe, pero no es en quejarnos, ni murmurar, ni criticar. Hay que entender que para Dios el tiempo es un presente perfecto y que un día para Él es como 1000 años, ya que lo que Él dijo sobre cada uno de ustedes, de nosotros, de ustedes y de mí, se ha de cumplir como Él lo ha determinado. Y así como Él lo ha determinado, Él lo cumplirá. Pero debemos ser conscientes de que es en el tiempo de Dios y pedirle al Señor paciencia en el poder del Espíritu de Dios. Ya que cada prueba que usted y yo vivimos es para el Señor probarnos la paciencia, pero es para fortalecernos en el poder del Espíritu de Dios. Porque así como lo dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese poder, ese amor y dominio propio lo encontramos en la dirección del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Y sabemos que hay otras áreas en las cuales nos lleva a desarrollar el carácter divino necesario para que Dios pueda usarnos efectivamente para su propósito, para su reino, para el llamado que tiene para usted y para mí. Y estas pueden venir en cualquier tiempo a nuestra vida. Así que miremosla con los ojos de Dios, no con nuestros ojos, ya que en cada uno de nosotros está el ponernos de acuerdo con el Señor a través de la oración y en ponernos en la tarea de encontrar la raíz de la circunstancia o el problema por el cual no hemos podido pasar esa prueba, esa paciencia en esa situación y entrar a ese nuevo nivel que el Señor tiene para usted y para mí. Tenemos que entender que ningún servicio es pequeño o insignificante para un verdadero siervo de Dios, ya que Dios nos prueba para ver si usted y yo somos fieles en lo poco, para así colocarnos en el lugar de honra, en el lugar destacado que Él ya tiene para usted y para mí, ya que cada uno de nosotros experimentamos circunstancias que parecen anular la palabra de Dios. Pero un día lo llamó a servirle, a que le sirvamos a Él, especialmente a cuanto las promesas que no se cumplen, le sucede que muchas veces el Señor nos lleva a esperar porque no estamos preparados, porque hay un área en el cual todavía no ha sido formada, o que todavía está frágil esa área, o está débil, o todavía esa área no la hemos entregado para que sea procesada y trabajada. Es el tiempo de que usted y yo tengamos la paciencia en Dios. Si usted y yo tenemos la paciencia en Dios, le aseguro que el Señor mismo nos usará de una manera sobrenatural en esa área que tanto nos ha costado entregarle al Señor. Pero si se la entregamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos oriente, nos enseñe cómo entregar esa área, pero cómo depender del Señor para que esa área sea cambiada y transformada, le aseguro que a usted y a mí el Señor nos usará de una manera sobrenatural como nunca antes lo hemos imaginado, porque hay áreas en nuestra vida que en Dios son desconocidas. Son desconocidas, ¿por qué? Porque cuando entramos en el Señor empieza a ahondar aún mucho más en esa área para trabajarla y trabajarla para sacar raíces que hay guardadas y escondidas y podernos dar esa paciencia, esa tranquilidad, ese gozo en el poder del Espíritu de Dios. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo estemos en la paciencia del poder del Espíritu de Dios para poder seguir y subir a ese nuevo nivel de gloria que el Señor tiene preparado para usted y para mí en Cristo Jesús. Amén y amén.